Bueno, quiero darles a todos un gran saludo a estos alumnos amados y queridos, ya que estamos enchufados para continuar, gracias a Dios, con nuestro discipulado. Recuerden que estamos en el primer nivel del discipulado, ya vimos las 4 primeras lecciones, hoy vamos a ver la lección 5, que se llama Soy el templo de Dios. Primero miremos dos cosas importantes acerca del templo construido en Jerusalén por Salomón, y que nos permitirá comprender la importancia de saber que ahora nosotros somos el templo del Señor. La primera cosa que debemos saber es que el templo representaba la presencia de Dios entre el pueblo, y en donde Dios iba a manifestar su gloria. Esa es la primera cosa, recuerden, representaba la presencia de Dios entre el pueblo. La segunda cosa importante que debemos saber acerca del templo es que su propósito principal era la adoración a Dios, pues allí los israelitas se reunían para llevar sus ofrendas, sus holocaustos al Señor, y allí celebraban sus fiestas santas. Esta importancia para Dios quedó bien explícita el día en que Cristo, lleno de enojo, de ira, no sé si recuerdan, entró en el templo, lo purificó y afirmó una vez más ese propósito, diciendo: mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bien, hasta aquí entonces tenemos que debemos saber dos cosas importantes acerca del templo. La primera, que el templo representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Y la segunda, que el propósito principal del templo era la adoración a Dios. El punto a comprender ahora es que, según Jesús, el templo cambió de lugar, cambió de material. Ahora el templo ya no sería el edificio, sino sería su propio cuerpo, es decir, el cuerpo de Jesús. ¿Dónde declaró Jesús esto? Acompáñenme, por favor, a Juan, capítulo 2, versículo 13 al 21. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí el Señor está profetizando su muerte y resurrección, la cual ocurrió el 3er día. Pero una vez resucitado, volvió al cielo y declaró que ahora su presencia estaría con nosotros y en nosotros, de manera que ahora somos nosotros el templo del Señor. El apóstol Pablo habla a los corintios al respecto, afirmando que tanto el Padre como Cristo y el Espíritu Santo ahora habitan en nosotros, y por tal motivo también nos hace algunas advertencias y mandamientos para que cuidemos tan gloriosa presencia. Nuestro cuerpo entonces es templo de Dios, templo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Miremos el primero. Nuestro cuerpo es templo de Dios. 1 Corintios 3, del 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y hay una advertencia en el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué significa destruir el templo de Dios? Para algunos, destruir el templo de Dios es abstenerse de alimentos que pueden causar daño a la salud. Otros piensan que significa abstenerse del pecado, tal como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 6, del 12 al 13, que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Pero también es causar daño a nuestros hermanos en Cristo, es decir, a la iglesia. Esto ocurre, por ejemplo, cuando permitimos que entre nosotros hayan celos, contiendas, envidias y divisiones. A quien haga esto, advierte el Señor, yo lo destruiré. O como dice Primera de Tesalonicenses 4:6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Segundo, nuestro cuerpo es templo de Cristo. Segunda de Corintios 6, del 14 al 17. Leo primero el versículo 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y aquí el que está hablando es Jesús. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que Jesús dice, habitaré y andaré entre ellos. Pero hay una advertencia, versículo 14, 15 y 17. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Tercero, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, del 18 al 19, leo primero el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Advertencia, versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y hay un mandamiento en el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué significa entonces glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Miremos tres cosas que significa esto. Primero, significa limpiarnos de nuestros pecados. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. También significa presentar nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como lo habla Romanos 12:1. Y finalmente significa presentar nuestro cuerpo a Dios como instrumento de justicia, es decir, servir a Dios y amarlo con todas nuestras fuerzas, haciendo cualquier sacrificio por su obra, tal como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 6:13. Bien, llegamos al final de nuestra quinta lección del primer nivel de discipulado llamada Soy Templo de Dios. Les recomiendo desarrollen el taller que encuentran al finalizar la unidad en la cartilla y nos estaremos escuchando para nuestra lección 6. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.